El anime comienza en una isla donde se encuentra un hombre llamando al señor Park por un proyecto de ley que presentó en la dieta nacional. Eso no deja en buena posición al hombre. El señor Park se pregunta qué cantidad de dinero quiere, pero el hombre prefiere verlo en la oficina del fiscal. Para la próxima semana tendrán corrupción y escándalos amorosos, 2 artículos excepcionales, el lado oscuro del primer ministro Park Mujin. Finn aprenderá que se metió con la persona incorrecta. En la isla del clima cambia totalmente. El sol radiante se fue por completo. Las nubes se apoderaron del lugar y posiblemente uno de los hombres fue atacado. Al señor Park, una joven le comunica que todo salió según lo planeado. Ya todo estará en prensa en 2 horas aproximadamente. La isla donde sucedió el incidente tenía una marca de una X y 3 líneas a los lados. Esto solo se admiraba desde arriba. Jim Mori despertó. Soñó con su abuelo cuando le dijo que debía ser bueno y llegar lejos. Luego de unos minutos notó que iba tarde al evento y se fue básicamente volando a la escuela en su bicicleta. De camino casi atropella a una señora. Hoy comienza el torneo de artes marciales para los estudiantes de todo el país, The God of High Schools. Las preliminares serán en Cork Arena. Unos chicos mencionaron que algunos compañeros de su clase tienen 2 boletos y para primera fila. Lo transmiten por internet, pero nada como verlo en persona. Todo el Seúl se encontraba emocionado por el evento. En las preliminares de Hyoya y Jeonsang, habían chicos que tenían locas a las chicas por lo atractivos que eran. Han Dae-wi acababa de salir de su turno en el supermercado cuando contó la cantidad de dinero que le pagaron, tomó la decisión de tomar más turnos. Así tendría mucho más dinero. Mientras Mori iba rápido en el medio del tránsito buscando una forma de llegar rápido a su destino, observó como un ladrón en moto le arrebató la cartera a una señora. Esta señora tenía a su nieto con cáncer y el dinero era para pagar la operación. Mori no soportó ver la escena, por lo que comenzó a perseguir al ladrón en su bicicleta. En el camino atropelló a una chica que se dirigía a Cork y Mira se hallaba observando los pectorales de unos hombres que practicaban artes marciales. La chica se enojó ya que sus lentes estaban destrozados y le lanzó un palo. Mori cayó de su bicicleta y le contó que lo hizo por el ladrón. El ladrón pensó que había perdido a Mori, pero este apareció tras él con una chica en su bicicleta, ambos dispuestos a acabar con él. El hombre se confía porque ha sido motociclista por 10 años. En una curva de esa velocidad, una bicicleta no era capaz de soportarlo. Bueno, eso creía. Los jóvenes que lo perseguían eran tan insistentes que el ladrón aceptó que escapar de ellos no sería tan simple. Dae, el chico del supermercado, gracias a un rapero que contó la historia de la señora en un en vivo de Instagram, sabía de la situación y también deseaba acabar con el ladrón. La chica se lanzó sobre el ladrón utilizando un palo como espada, utilizando una técnica llamada Espada de la Luna número 17. Sin embargo, cuando estaba a un punto de tocarlo, no miró y su rostro chocó con un aviso. El ladrón pensó que se había liberado, pero el chico del supermercado lo golpeó en el rostro y le quitó la cartera. Casualmente, los 3 jóvenes se dirigen al mismo sitio, al torneo, por lo que Mori los lleva en su bicicleta. El torneo en Cork Arena, segundo estadio de preliminares, comenzó. Acá no pueden confiar en nadie, su único amigo son sus puños. Mori le da las gracias a Dae por ayudarlo con el ladrón. Los 3 jóvenes se presentan, los 3 participarán en The God of High Schools. Mira le dice a Mori que deberá pagar sus lentes. Desde que llegó no ha podido observar bien nada. Dae le dice que el ladrón es el culpable, le debe pedir dinero a él. En la arena hay todo tipo de participantes, todos utilizan distintos tipos de artes marciales, todos han sido reclutados por los organizadores del evento. En el torneo está permitido usar cualquier artefacto o estilo de lucha. No hay límites de tiempo ni armas prohibidas. La victoria se consigue incapacitando al rival o haciendo que se rinda. Ya se llevarán a cabo las preliminares regionales para seleccionar representantes para el torneo nacional dentro de un mes. Hora de que los competidores entren al escenario. Hay tanto chicas como chicos. Todos tienen un brazalete quien se encarga de supervisar sus signos vitales. Sumando a las nanomáquinas que les inyectaron, se comprobará su estado a tiempo real. Se les curará cualquier herida. Hay un equipo especial encargado de esas situaciones. Todo está arreglado, deben darlo todo sin ninguna preocupación. Quien supere las preliminares y gane el torneo podrá pedir cualquier deseo a la organización, bien sea dinero en efectivo, una casa, un viaje o simplemente todo lo que deseen, claro, dentro de lo razonable. Luego de explicada detalladamente todas las reglas, llegó el momento de pelear. Primero deben luchar todos juntos entre ellos. No asignaron oponentes, así que es quien sobreviva gana. Un Battle Royale, luchar hasta que solo queden los que realmente valen la pena. Los más fuertes se centran en ver los signos vitales de sus oponentes para así deshacerse de los débiles primero. Si no ganan o sobreviven, muchos son realmente buenos, como Mori, Han y Mira. Mori no había comido en todo el día, se debería encontrar débil, pero es capaz de vencer a un grupo de hombres que se avecinaban hacia él. Mori planea ganar para así un día lograr enfrentar al rubio que lo reclutó. Desea volverse tan fuerte como para tener la capacidad de vencerlo. Llega un último rezagado, por su historial es el favorito para ganar. Recién salido del reformatorio, Kang Man-seok tendrá un 20% menos de consumo de HP que el resto de los luchadores que quedaban. Entra atacando a todos con rapidez y habilidad que impacta a todos. Mira lo ataca con su espada, este esquiva todos sus ataques. Mira no se rinde y lo patea utilizando la técnica de la luna número 1. Kang toma su pierna y la arroja al suelo. Mori interfiere
aire, pero Kang lo lanza al suelo con bastante fuerza. Mori se pone de pie y afirma que si Kang no se contendrá, él tampoco. Un grupo del gobierno se encuentra investigando lo sucedido en la isla. Ven una foto de cómo se ve la isla desde las alturas. Varios comentan que claramente se trata de Charyok. Una alerta de intrusos suena en el lugar. Lo primero que hacen es aislar al presidente. Park Mujin sale del elevador presentándose como el ministro de la República de Corea. Mujin llamó a los organizadores de The God of High School. Este comunicó que incumplió el objetivo que tenía planteado. Este estipuló que regresará para la próxima ronda del torneo. Quien logró vencer a Kang fue Yomida. Esta se enojó porque le quitaron su espada. Las nanomáquinas tienen una tecnología realmente avanzada. Realmente son capaces de curar las heridas. Es algo totalmente sorprendente. Mira se encontraba de camino a su casa. Mori vivía hacia la misma dirección, así que ella sentía que la seguía. Cuando se dio vuelta, Dewi también estaba allí. Este también vivía hacia la misma dirección. No les tocó de otra que ponerse a conversar. Al fin y al cabo, se agradaban. Mori les pregunta cuál es la razón por la cual participaban en el torneo. Mori menciona que lo hizo para volverse más fuerte. Ann lo hace por el dinero y Mira desea restablecer el dojo de su familia. Mori menciona que no debe dejar que tomen su espada. Cuando esta se da la vuelta, Mori tiene su espada. Se ponen a discutir y Mori por descuido lanza su espada al lago. Mira le pide que por favor desaparezca de su vista. El padre de Mira le pidió que debería hallar un sucesor algún día. Desde ese día prometió restablecer el dojo. No iba a permitir que las técnicas de la luz de la luna desaparecieran. Dejó todo para si algún día encontrar un sucesor fuerte. Este es su único deseo. Mori llegó con una linterna para ayudar a Mira a conseguir la espada. Era lo único que le quedaba de su padre. Dewi llega con un gran reflector a ayudar también. Para su suerte, el lago no era tan profundo. Segunda ronda del torneo preliminar de Seúl, God of High School. El ganador participará en el torneo nacional de The God of High School, donde luchan los más fuertes. Quien vencerá y dará el primer paso para cumplir su deseo. Antes de comenzar, todos se encontraban practicando, leyendo, incluso durmiendo. Tuvieron un pequeño problema con Kang antes de comenzar. Este enfrentó a uno de los competidores y Mori no lo soportó y se enfrentó a él. No lo ven como un competidor respetable. El primer enfrentamiento es entre Mira contra Ahn Dae-chul. La ganadora es Mira. El segundo es Jin Mori contra The Beast. El ganador es Mori. Utiliza taekwondo con puñetazos. El octavo enfrentamiento es Kang Dewi contra el Yes Man. El ganador fue Dewi. El próximo enfrentamiento entre Go Gamdo y Kang Manseok, un practicante de Tai Chi, el otro de taekwondo del norte. Gamdo no se contendrá, hará lo posible para ganar. Y así fue, no se contuvo, lo atacó con todo, pero Kang comenzó a predecir sus movimientos. Gamdo comienza a calmarse y a respirar. La calma y el equilibrio son la base del Tai Chi. Gamdo lo atacó como lo más fuerte que tenía. Kang le devolvió el ataque con la misma fuerza. Comenzó a decirle a Gambo que debía rogar por su vida. Este nunca lo hizo, jamás le rogaría a alguien como él. Kang le comienza a fracturar los brazos. Mori se contuvo, pero no fue capaz de lograrlo. Odia ese estilo de taekwondo, ya no se contendrá. Se lleva a Gambo y Mori patea a Kang. Luego los organizadores llegan y dicen que el combatiente número 41, Jin Mori, que interferir en otro combate está prohibido, va contra las reglas. Estaba por irse con los organizadores cuando Kang se pone de pie, afirmando que ya no era el mismo de antes. Entonces recordó algo de su pasado, el día que le ofrecieron poder al Charyok, pero se lo negaron diciéndole idiota. Comienzan a luchar nuevamente. Mori logró derribar a Kang. En ese preciso instante llega Park Mujin, el organizador principal del torneo. Mori será castigado. Cuando decidan cuál será su castigo, se lo comunicarán al público. En una iglesia, en una especie de secta, comenta que ya es el momento de repetir la voluntad de Dios. Gamdo se encuentra débil tanto mental como físicamente. Kang está totalmente traumado por la forma en la que fue derrotado. Ninguno de ellos se encuentra en la capacidad de luchar nuevamente. Los organizadores piensan cuál es la mejor manera de castigar a Mori. Mujin observa el expediente del chico y ve que su abuelo es Jin Tae-jin. Por ello, no descalifica a Mori. Quiere averiguar si es auténtico. El castigo de Mori será luchar con uno de los organizadores. Si lo vence, volverá al torneo. Mori insiste en luchar contra el rubio. No quiere luchar con el de lentes. Mujin le dice que la persona seleccionada es él. No puede hacer nada. El combate será realizado en el ring de combate frente a todo el público. Mujin le obsequió frutas a Mori para que se recuperara la energía perdida. Mientras tanto, el próximo combate es entre Mira y Ma Mission. Las únicas chicas del torneo. Al comenzar, quien llevaba la delantera era Mission. Es campeona mundial de la lucha libre y deseaba ganar porque su más grande deseo es tener a todos los hombres que quiera. En medio de la pelea, Mission lanzó el arma de Mira al público. Mira dice que eso nunca será un impedimento para usar su filo. Utilizó la técnica de la espada de la luna número 5. Sin espada, cortó a Mission, la derrumbó y la ganadora es Mira. Dewi y Mira iban de camino a su casa preguntando qué habrá sucedido con Mori. En eso Mori aparece a sus espaldas, comiendo unas bananas. Mira lo regaña por su imprudencia. Mori responde que el lema de su familia es haz lo que quieras. Así lo enseñó su abuelo. Les cuenta que se debe enfrentar a un árbitro súper fuerte para poder seguir en la competencia. Mori llega a casa y se come un durazno. Este cae en el suelo inconsciente y bota sangre por la boca. Uno de los organizadores le dice a Munji que el anciano Bodgin advirtió que era demasiado pronto, por ello la fruta estaba encerrada. Si un humano común la come, no se sabe qué pasará. Munji dice que debe confirmar si es el auténtico. Dewi visita a su amigo con cáncer, el cual le cuenta que ahora tiene un nuevo tratamiento y es más costoso. Su hermana ahora trabaja sobre tiempo para ayudarlo, al igual que Dewi desea que su amigo se recupere. El próximo combate será entre Han Dewi y Baek.
Baek Sendheul. Baek entró al torneo para hacerse entender al mundo que la mente le gana a la violencia. La pelea comienza, Baek predice cada uno de los movimientos de Dawi. Baek con su bate golpea los puntos estratégicos dejando a Dawi inmóvil. Este recuerda a su amigo y esto lo hace por él. Se levanta dolorido y utiliza las mejores técnicas y logra dejar inconsciente a su oponente, quedando Dawi como el ganador. El veredicto de lo que sucedería con Mori. Finalmente, con los resultados del combate, al cual Mori aún no llegaba. Este se hallaba inconsciente luego de soñar con cosas algo extrañas, corrió y logró llegar al torneo. Anuncian el comienzo del combate. Si Mori derriba al árbitro, ganará. Mori se acerca a su oponente y le dice que se quite los lentes. Mori se los quita, les da un empujón y el árbitro cae al suelo. El árbitro se enoja y comienza a luchar con Mori. Un poder se esparce a su alrededor e invoca a un ser superior, tal vez un dios o un demonio. Este ataca a Mori. Cuando está a punto de acabar con Mori, llegan los organizadores conteniendo al árbitro. Mori claramente es el ganador. El árbitro se le será suspendido el sueldo durante 3 meses por su imprudencia. Munji confirma que Mori es el cachorro de Jin Tae-jin. Preliminares de Seúl, solo quedan los 4 mejores. La sucesora del estilo de la espada de la luz, Luna, Yeon-mire, el maestro del karate del contacto total, Han Dae-wi, usuario de taekwondo renovado, Jin Mori, y el último finalista, luchador de jiu-jitsu brasilero, Billon Jane. En el fin de semana, Han Dae-wi se enfrentará a Yeon-mira. Mira se asegura de que ganará ella, al igual que Mori, pero le decepciona que solo luchará con uno de ellos. Desearía que ambos ganaran para enfrentarlos a ambos. Un hombre adinerado estaciona su auto frente a los 3 jóvenes. Le dice a Mira que comprendió que vive solo para conocerla. Se le pide matrimonio y los 3 jóvenes gritan a la vez impactados. El hombre es Seo-jin, reconocido por ser el luchador más atractivo y fuerte. Un joven emprendedor que se representa al espectáculo deportivo del país, se enamoró de Mira a primera vista. Oh, eso decía. Seo-jin considera que Mira es un diamante en bruto. Tiene una gran belleza, una inteligencia asombrosa y una potencia increíble. Estudió todo lo referente a ella en la técnica de la espada de la luz de la luna y quiere que ella y su estilo de lucha sean reconocidos. Quiere un futuro a su lado. Mira aceptó su propuesta de matrimonio. Su prima, la cual es como su hermana menor, se encuentra emocionada sobre la decoración, vestidos, luna de miel y todo lo relacionado a la boda. Todos decían que la técnica de la luz de la luna murió el día que su padre lo hizo. Su tío prometió protegerla y no abandonar jamás las enseñanzas de su padre, pero su tío no era tan bueno como su padre. Sus estudiantes renunciaron. La única capaz de darle un futuro a la espada de la luz de la luna es Mira. El tío de Mira le cuestiona a Seo-jin de por qué quiere casarse con Mira si es tan solo una niña. Se responde que un diamante en bruto, su plan es convertir la espada de la luz de la luna en un arte marcial respetable como el del karate y el judo. Hará todo lo posible para que incluso sea considerado un deporte olímpico. Desea que Mira sea feliz. Mori se encontraba pidiendo una hamburguesa, cocinando una gran cola, ya que no se decidía por cuál elegir. Se distrae cuando escucha a unas adolescentes conversando de la boda de Seo-jin. Mori va a casa de Mira a cocinar porque se casará. Dijo que si lo hacía abandonaría el torneo. Mira lo corre y le dice que eso no lo concierne. Mori nota algo extraño. Mira no está feliz. Sabe que oculta algo aparte de su prometido. No le da buenas vibras. Tiene la teoría de que se secuestra mujeres y las encierra en un sótano. Luego las vende y se hace más rico. Dae-wi intenta hacerle entender a Mori que eso no es un problema. No se puede meter en la vida de los demás ni en sus decisiones. Mira está preparada para casarse y tenía el vestido, el peinado y el maquillaje. Aún así no se veía feliz. Su tío la mira desde una esquina recordando que siempre ha sido una buena chica. Mira siempre solía fingir que no quería las cosas que solían hacer las adolescentes de su edad. Su tío lo notaba, así que reconocía bien cuando Mira de verdad no quería algo y sabía que no quería casarse. Su tío lo suplicó a Seo-jin que cancelara la boda. Mira que cree que es la decisión más madura, pero realmente sigue siendo una niña. Mira interrumpe la conversación diciendo que es lo que quiere. Si él le dará el reconocimiento que ella quiere, a su técnica es lo único que necesita. Seo-jin sabe que Mira solo lo está usando, pero a él no le importa ya que también le beneficiará. La prima de Mira se encuentra triste porque no se dio cuenta de nada. Ella solo quería que Mira fuera feliz. Le cuenta todo a Mori. Intenta entrar a impedir la boda, pero los de seguridad no se lo permiten. El paso lo amenazan con una navaja si sigue insistiendo en tal cosa. Obtén la espada sagrada que gobierna incluso a Dios y la mano que puede extraer su poder. Eso es lo que Seo-jin necesita y por eso busca a Mira. Por ello le da igual si ella lo está utilizando porque él hace lo mismo. Mori intenta luchar con los de seguridad, pero llega Dae-wi a salvarlo. Vestido de entrometerse en la vida de los demás, pero son sus amigos, así que los apoyará siempre. Entran a impedir la boda. Seo-jin hace varios comentarios que lo incomodan bastante a Mira, ya que habla mal de sus amigos. Dae-wi lucha contra Seo-jin, mientras Mori intenta convencer a Mira de lo correcto, que debe luchar por sus sueños, o si no, sería en vano. Todo lo que sacrificó y se esforzó toda su vida. Mira le lanzó un puñetazo a Mori, pero su tío se puso entre ellos para que quien lo reciba fuera él. Le dice a Mira que pare, su padre no hubiera requerido eso, hubiera querido que su hija sea feliz. Debe hacer lo que realmente desea. Seo-jin se toma mal lo que Mira rechace casarse con él y se toma una espada. Afirma de lo que quiere es la espada de la luz de la luna y su sucesora. Quiere más poder. Seo-jin invoca una criatura igual a la del árbitro. El lugar así comienza a destruir. Ataca a Mira y está con la misma espada que tenía Seo-jin. Lo golpea tan fuerte que queda inconsciente. Sin embargo, Seo-jin se llevó la espada de su padre, pero Mira comprendió que el espíritu de su padre estaba dentro de ella. El amigo que tenía cáncer de Dae-wi estaba grave. Se encontraba bastante mal. Unos chicos se comenzaron a burlar de él. No lo aguantó más y los golpeó con todo. Pero por la mañana en el
torneo se desquitó con Mira y le abrió la herida. Mira estaba débil, perdiendo mucha sangre. Tuvieron que alejar a Dewi de Mira para que no acabara con su vida. Dewi no era el mismo, actuaba con un ser sin sentimientos. Estaba por perder a su amigo, Woo Sung-gae. Aún recuerda todas esas veces que peleaban sin motivo. Lo extraña como nunca ha extrañado a alguien. Este se encuentra vomitando en el baño, viendo su mano llena de sangre de Mira. La competencia del equipo B de las semifinales comenzó. Jin Mori contra Bi Yoon-jae. La competencia fue bastante sencilla para Mori. En menos de 5 minutos venció a su contrincante. En la final se enfrentará Jin Mori contra Han Dae-wi. ¿Cuál de ellos obtendrá el derecho de participar en el torneo nacional de The God of High Schools? Mori visitó a Mira. Esta ya iría a su casa el día siguiente. Se encontraba bastante mejor. Estaba algo triste y se sentía débil ya que perdió. Ahora conoce cómo es Dae-wi realmente. Los puños nunca mienten. El amigo de Dae-wi, Woo, aún se encontraba con vida pero bastante inestable. Abre los ojos en cortos periodos de tiempo, pero la mayor parte del día se la pasa durmiendo. Llegó el gran día, la final de las preliminares. Los mejores participantes lucharán hoy. Hoy se verá quién pasa al siguiente nivel. Dae-wi y Mori lucharán. Moonji se pregunta si esta vez Mori peleará con todo. Ambos comienzan atacando a la vez, ninguno cede la ventaja. Ambos se encuentran a la par, así hasta que Dae-wi logra darle un buen golpe a Mori. Mori no lo perdona, aún por golpear de esa manera a su amiga. Le da una patada triple y logra herirlo. Dae-wi se coloca de pie y menciona que lo hizo porque jamás lo consideró amigos. Al decir eso le dio un gran puñetazo a Mori. Mira, iba de salida del hospital y nota un alboroto frente a una habitación. Ahora sí, había muerto Woo Seung-tae. Mientras tanto, en la competencia, Dae-wi golpeaba con toda su fuerza para ganar. Él hizo un trato con Moonji. Si pasaba a la semifinal y a la final, su amigo sería tratado con nanomáquinas. Por eso se empeñó en ganar. Dae-wi golpea a Mori con todas sus fuerzas. Cayó al suelo, pero se levantó. Estaba herido, pero logró ponerse de pie. Moonji le comunica a Dae-wi que su amigo ha fallecido. Lo comienza a recordar. Dae-wi se solía meter en muchas peleas. Las personas con las que se pasaba solo lo usaban para defenderse y Dae-wi los utilizaba a ellos cuando los necesitaba. Seung-tae fue el único que se metió en una pelea para ayudarlo. Se preocupó por él. Ese día nació esa linda amistad y confió por primera vez. Volviendo al combate, Mori lo ataca con todo. Dae-wi solo esquiva y bloquea los ataques. Mori estaba por patear el rostro de Dae-wi. Mira llega y le entrega una nota que su amigo le envió a Dae-wi. La leyó y se la entregó a Mira para que la guardara. Comenzó a luchar, pero ya no lo hacía para ganar algo. Lo hace por divertirse y así fue. Se divirtió como nunca. No fue el ganador, pero disfrutó esa derrota y aceptar la derrota es algo admirable. Dae-wi aceptó que Mori y Mira son sus amigos. A veces podrían actuar como idiotas o ser algo intensos, pero siempre serán sus amigos. El abuelo de Mori, Taejin, se lleva en el bosque con la secta. Estos le decían a Taejin que era el momento de que cumpliera su papel, el papel de que le encomendó el cielo. Taejin se negó. El lema de su familia es: haz lo que quieras. Los hombres de las túnicas, ya que este no quería hacerlo, tendrían que hacer las cosas de otra manera. El mundo está por terminar. El martillo de la justicia descenderá. Dios vendrá al mundo. El cielo se ilumina y una gran espada sale del cielo apuntando a Taejin. Ya en todas las regiones del país, las preliminares culminaron. El torneo nacional sería en 2 semanas. Acá quedará definido quién es el mejor de The God of High Schools. El torneo tuvo un pequeño ajuste de reglas. Los 3 mejores de cada nación serán equipo. En Cork Arena, 2 luchadores compiten por quién se quedaría en el tercer puesto. Mira y Bi Yoon-jae. La ganadora es Mira, utilizando la técnica espada Luz Luna. Esta participará en el torneo junto a Mori y Dae-wi. Los organizadores analizaron los resultados de los ganadores de cada región. En todos los grupos, si hay alguien con potencial como llave, Moonji confirma que hay más cachorros tigre de lo esperado. El esfuerzo es la llave del éxito. Si deseas algo, debes luchar por él. La ira, el amor, la tristeza, la felicidad, las emociones pueden despertar tu tigre interior. Los problemas con Nox cada vez son más grandes. Moonji convoca a The Six para hallar una solución. Cada día más de ellos desaparecen o mueren. El culpable es Nox. Mori está feliz que competirá junto a sus amigos. Luego se fija que ya no lucharán contra ellos. Eso es verdadera decepción para él. Ama pelear contra contrincantes fuertes. Ellos son los que más enseñan a volverse fuerte. Los 3 jóvenes cruzan juntos la calle. Un anciano pasa al lado de Mori y este sintió la necesidad de mirarlo. Al voltear, el anciano había desaparecido. Decide ignorarlo y seguir con su camino. The Six se consigue con Moonji. A este le pareció una tontería que lo invocara por medio de una tarjeta. The Six ataca a Moonji, pero realmente era su doble. A The Six le parece realmente intrigante que el nieto de Taejin participara en el torneo. Será un torneo sumamente interesante. Ese joven logró comerse la fruta de un sabio y sigue en perfectas condiciones. The Six le menciona a Moonji que Nox ha intentado comunicarse con Taejin. Moonji se lleva en su oficina junto a Dae-wi. Moonji le cuestiona por qué motivo seguirá en la competencia si su amigo había fallecido. Dae-wi responde que tiene algunas deudas y aparte de ello su amigo le pidió que hiciera lo que siempre deseó. Si no lo hacía, levantaría de su tumba. Dae-wi antes de retirarse aprovechó, le preguntó a Moonji sobre esos seres que aparecen y de la fuerza sobrenatural que pueden llegar a tener algunos de los competidores. Moonji le explica que se trata de Chariot. En el torneo se pueden conseguir personas con habilidades asombrosas. Todos los competidores del torneo tienen capacidades únicas: dioses violentos, monstruos malvados, mensajeros divinos, héroes revolucionarios. God of High Schools consiste en tomar prestada la fuerza de los seres de otros mundos. El nivel y número de los brazaletes de los participantes indiquen
potencial de quien manipula en Chariok, extraen poder de los dioses y luchan como si fuera suyo. Mori entrenaba en el parque para el torneo nacional, sin embargo se distraía absolutamente por todo. Ayudó a unos niños a alcanzar el golpe que quedó atrapado en el árbol, pero cayó al suelo y se esguinzó el tobillo. The Six le tocó el tobillo en el sitio exacto y su tobillo había dejado de doler. The Six le enseñó algunas de sus técnicas. Mira fue a comprar algunas cosas al supermercado. Se topó con el comentarista y su familia. Afuera se pusieron a conversar un poco. Mira confiesa que se siente como una extraña. Perdió y de último momento por el cambio de reglas quedó en el torneo. No está orgullosa. El comentarista la felicita, le aconseja que use sus emociones con la espada de luz luna. Aún no domina la técnica totalmente bien. Él quedó ciego gracias a esta técnica. La espada luz luna es muy poderosa. Dos competidores de otra región luchan por ver quién es el mejor. Esta vez llega el Taek. Es el ganador, pero las cosas no serán así siempre. Otro de los competidores se despide de su abuelo y le promete que ganará, demostrará la valentía de la familia. Su abuelo le pide que debe luchar para superarse a sí mismo, no para demostrar algo. Luego de 2 semanas, Mira y Darwin estaban pasando por la casa de Mori. Este se había quedado dormido como siempre antes de cada evento importante. El comentarista fue atacado por Nox, también asesinó a su esposa y su hija cada vez estaba más cerca. El torneo nacional de The God of High School comienza. El primer encuentro del grupo A es Chungcheongbuk contra Seúl. Al ser combates por equipos serán 3 combates. El primero en llevarse 2 victorias será el ganador. El primero en competir será Mori. Mira le advierte que tiene que estar atento en el caso de que su contrincante utilice el Chariok. Anuncian el primer combate entre Jin Mori y Na Gideon. Gideon promete acabar con él y Mori le dice que le molestará su nueva técnica. Toca puntos específicos de su cuerpo que hace que sus músculos sean más resistentes. Sin embargo se confundió y ahora está inmóvil. The Six lo mira a lo lejos algo decepcionado, ya que Mori confundió las técnicas. Al estar inmóvil, Mori perdió la primera ronda. Ahora debían ganar Darwin y Mira para pasar a la siguiente ronda. Nox secuestró al árbitro Q, el cual se enfrentó a Mori. Q se hallaba débil en el suelo, pero utilizó la fuerza de su dios y se hizo presente. Le quitó ambos brazos a Nox, pero el dios de Nox tenía la capacidad de regenerarse. El segundo combate, si Seúl pierde, quedarán fuera. Los contrincantes de la próxima batalla son Han Daewi contra Jin Pung Kwang. Jin Pung Kwang tiene 38 años, el luchador de más edad de todo el torneo. Este afirma que la edad no importa cuando quieres aprender. El combate comienza y ambos luchan con bastante habilidad. Al principio Kwang llevaba la delantera, pero Daewi comenzó a defenderse con la misma fuerza de Kwang. Su compañera afirma que él jamás se rendirá, nunca lo hará. Comienza a recordar cuando todos se burlaban de él porque era un anciano. Y aún seguía estudiando, le decían tonto. Esta siempre miraba a Kwang y a Gideon, afirmaba que nunca sería una perdedora como ellos. Esta chica siempre competía en los torneos de su escuela, pero nunca la ganaba. A una de sus compañeras, por más que se esforzara. Ese día se topó con Kwang. Este le dijo que aunque todos se burlaban de él y le dijeran que no lo lograría, jamás se rendiría. Ese día entendió lo fuerte que era. Kwang un día se rindió. No terminó bachillerato y vivió una vida sin una meta fija. Ese día se prometió a sí mismo que no se rendiría. Su compañera entendió que ella tampoco se podría rendir. Ella lo comenzó a ayudar con sus exámenes y nació una linda amistad. Kwang empujó a Daewi con una fuerza sorprendente, con un martillo gigante con ayuda del Chariok. Daewi lo rompió en pedazos con toda su fuerza. No se rendirá, se quiere volver fuerte. El ganador es Han Daewi. El árbitro Q logró rehabilitar lo suficiente a Nox. En eso llegan 2 desconocidos a su ayuda, una mujer y un hombre, el sacerdote Exley y la sacerdotisa Saturn. Exley le llama la atención a Nox porque el asesinato del árbitro se lo ordenaron ellos. Esto llaman a Nox Drake, ya que resulta que Nox es el nombre de la secta, un grupo del que formarán parte. Exley y Saturn luchan en conjunto para atacar a Q. Estaban por acabar con él, llega uno de sus compañeros de trabajo a salvarlo. El tercer y último combate del torneo del grupo comienza. Yo-Mira contra Yang Jangmi. Este combate decidirá quién pasará a la próxima ronda. Ambas usan espadas y son bastante hábiles, ambas bloquean los ataques rápidamente. Kwang apoya a Jangmi y esto la motiva, utiliza sus Chariok y Mira esquiva su ataque. La enfermera les pregunta a Mori y a Daewi por qué no se preocupan por su compañera. Estos responden que si lo hace, Mira los regañará. Mira se encuentra bien con sus ojos, lo demuestra. Jangmi lanza otro de sus ataques. Mira usa una de sus técnicas de luz luna y rompe su ataque. La ganadora es Yo-Mira. El grupo Seúl pasa a la siguiente ronda. Mientras tanto, los árbitros luchan contra los sacerdotes usando todo el potencial de su Chariok. Q logra herir a Exley. Luego hieren a Saturn a gravedad. Exley entiende sus alas y se van volando. Drake sigue en la habitación diciendo tonterías. Drake explota, causando una gran explosión en todo lugar. Munji sospecha que hay un traidor en el estómago del tigre. Nadie en el exterior sabe de dónde vienen los árbitros. También han hallado el brazo de Taejin. Nox los está atacando con todo. Primer combate del grupo B. Jeonsan Nam Do contra Jeolabuk. El primer combate es entre Jegal Taek y Jeon Jugok. Jugok es un gran herrero famoso. El combate no tenía ni un minuto de comenzar cuando Taek ya había acabado con Jugok. Una de sus compañeros interfiere en la batalla y este la hirió. Daewi interfirió en el combate, pero el comentarista no lo permitió. Jugok atacaba a Taek usando su poder, pero este seguía intacto y terminó acabando con Jugok. El abuelo de Jugok le dice a Mujin que debería eliminar a Taek, ya que causaría mucho alboroto si sigue en el torneo. Mujin responde que Taek podría ser la llave. Parlipio analiza
utiliza a sus rivales para atacarlos junto en su punto débil. Tiene un poder tan fuerte que es casi similar al de Taek, solo que menos agresivo, y es más justo al momento de combatir. Las artes marciales que utiliza es una de las más antiguas. Taekyon Mori se encontraba bastante distante desde la noticia de lo sucedido con su abuelo. Munji le mencionó que lo buscaba para protegerlo. Luego les llegó esa información por la cantidad de sangre que perdió. Podría no estar vivo. Desde ese día no saben nada de él. Lipio se acerca a Mori, el cual se encuentra recostado en una banca. Este le dice que lo ha observado desde las preliminares, que lo admira y es su fan. Estos se enfrentan, pero cuando estaban por herir se pararon, tienen una corta conversación. Lipio, en la parte trasera de su chaqueta, tiene el símbolo de un león, igual que Taijin, el abuelo que Mori, que tenía en su chaqueta militar. Este le pregunta por qué tiene ese símbolo. Lipio responde que el motivo es porque admira a Jin Taijin. Hace 14 años murió el padre de Lipio. Su primer recuerdo de ese día es su funeral. Lo siguiente que recuerda es la espalda de su madre al marcharse. Lo dejó en un lugar y en un ambiente que desconocía, solo con personas desconocidas. Un día Jin Taijin fue con él, le dijo que era amigo de su abuelo, le entregó un libro de técnicas secretas de su Taekyon. Su abuelo le pidió que se entregara. Su abuelo estudió Taekyon. Hasta el día de su muerte, anotó el libro de técnicas que creó él mismo. Su abuelo era un hombre respetable, murió para salvar el mundo. Taijin sabía que cuando Lipio creciera sería igual de respetable como lo fue su abuelo. Lipio y Mori, cuando estaba por terminar su conversación, Taek iba a atacar a Mori a sus espaldas. Lipio lo salva y le aclara a Taek que no se meten las personas inocentes en sus problemas. Ku entra en la oficina de Munji a atacarlo, ya que este le dijo que la familia de Baksan, el comentarista, realmente seguía con vida. Munji, por lo imprudente que es, se le suspende el sueldo por 9 meses. Al salir de la oficina, P le dice que no debería ser así de imprudente. Ella creó una de las marionetas y Drake mató a las marionetas. Luego llevaron a la familia a un lugar seguro, que fue en busca de algo de comer. Se topó con Daewin, este le pidió que lo entrenara, quería conseguir su chariot. A cambio de su ayuda, Daewin le daría cena gratis. A diario se trabajaba en un restaurante. Mori recuerda el día que su abuelo se fue. Fue en su cumpleaños número 9, no quería que su abuelo se lo dejara solo, por nada en el mundo, pero Taijin no tenía otra opción. Si quería proteger a su nieto, si vivía con él y uno de sus enemigos lo encontraba, sería muy malo. Hoy era su cumpleaños y seguía extrañando a su abuelo de la misma forma que ese día. Tocan su puerta, eran sus amigos Daewin y Mira. Estos fueron para celebrar sus cumpleaños. Subieron a la terraza y ambos llevaron un montón de comida. Hicieron una especie de picnic. Mori entendió por qué su abuelo dijo que jamás dejara de tener amigos. Son los únicos que te apoyarán sin importar la situación. En la mañana del día siguiente, el mismo día del torneo, a Mori le llegó una carta. Esta carta tenía un mapa y la foto de su abuelo herido. Ese fue rápidamente en su bicicleta. Hará todo por llegar al tiempo al torneo, pero de salvar a su abuelo. Las semifinales del torneo nacional comenzaron. Seúl contra Jeju. Mori no llega y a pesar que con 2 victorias son ganadores, Daewin está suspendido hasta nuevo aviso, por lo que Mira está sola. Si Mori no llega a tiempo al ring en el momento donde empiece su combate, será descalificado. Mira irá al ring e intentará ganar tiempo, mientras Daewin se encargará de buscar a Mori. El primer combate será entre Lee Marin de Jeju y Yo Mira de Seúl. Marin tiene una túnica negra como el resto de sus compañeros. Cuando comienza el combate se la quita, quedando solo en el traje de baño y con mucho protector solar sobre el cuerpo. El protector hace que la espalda de Mira se resbale. Uno de sus compañeros de Marin le arroja una espada, la espada de que anteriormente pertenecía a Mira. Este le comienza a decir que su anterior dueña nunca se fijó del gran poder de la espada. La espada cambia, ahora es plateada y tiene un símbolo de Yin y Yang. Comienza la lucha y Marin rompe la espada de Mira. Esta comienza a atacar sin ella y logra quitarle la espada a Marin, pero esta desaparece de sus manos y pasa a las de Marin. La espada, ahora que liberó su poder, pasaba a quien considerabas como su amo. Mori llega a la dirección de la casa y entra y encuentra a su abuelo inconsciente. Luego su abuelo habla y dice que fue tan sencillo. Luego de esto, toda la casa explotó. Claramente, todo fue una simple trampa. Un hombre con traje se hace presente, Feilong. Mori le pregunta quién es y por qué está haciendo todo esto. Feilong solo responde que atrapó al nieto del admirable Taijin, al anciano que derrotó todo el ejército de The Six él solo. Muchas copias de Feilong aparecen en todo lugar. Mori comienza a luchar con estas copias para encontrar al verdadero. Aparecen muchos de ellos, haciendo que Mori caiga al suelo y termine en el sótano. Hay cuerpos de participantes del torneo por todos lados. Parte de los competidores forman parte de Nox, los cuales quieren arruinar a The God of High Schools. Mientras tanto, Daewin no logró salir del edificio porque vio a Quan herido y lo salvó. Una de las compañeras de Tig lo había atacado. Esta comenzó a luchar con Daewin. Cuando logra derribarla, esta le roba un beso y en eso llega Taek y le pide a Daewin que se deje de interferir. En el ring, Mira es herida por Marin. Cuando está a punto de caer y quedar inconsciente, escucha una voz la cual le dice que si quiere poder y es capaz de portarlo de la forma correcta. Mira despierta, consiguió su Charyuk, Lubu Fengqian. Marin revela su Charyuk, el Kraken comienza a luchar y la espada pasa a Mira y la espada cambia de color. Logra vencer a Marin, quedando Mira como la ganadora. Mira estaba por caer al suelo, pero llegó Mori y la salvó. El segundo combate se enfrentarán Jin Mori contra Na Hensong. Lo primero que hace el contrincante de Mori luego de quitarse su túnica es preguntar por Feilong. Mori lo vence y su tigre interior sale a la luz. Luego de vencer a su contrincante, le dice que de esa misma manera terminó Feilong. Munji admite que el tigre crió otro tigre. Hace 4 años en el torneo nacional
Nacional de Artes Marciales se encontraba Lippo. Seung-yeon se le acercó y le preguntó el motivo por el cual luchaba y se empeñaba por ser más fuerte. Este responde que debe cumplir una promesa, debe volverse fuerte para así cumplirla. Taek también participó en el torneo, venció a Seung-yeon, pero como siempre para él no era suficiente. Le fracturó las piernas. Para volver a caminar fue a rehabilitación. Aunque logró volver a caminar, abandonó las artes marciales. Eso le destrozó el alma. Un día Lippo no lo toleró, golpeó a Taek con todo y le gritaba que debía disculparse. Le dejó en ridículo. Luego de esa pelea fue llamado a The God of High School. Su deseo por ganar para lograr curarle la pierna a Seung-yeon y así poder ayudarla a que vuelva a practicar artes marciales. Se encontraba en una situación bastante similar a la que antes estaba Daewi. Moonji le confiesa que las personas de Jeju en que enfrentaron no eran reales, pero los resultados son los mismos, deben seguir hasta la semifinal. Moonji les explica que el responsable de eso fue Nox. Hacen este tipo de cosas. Nox solo cree en un dios y quiere eliminar a los demás, incluyendo a quienes usan sus poderes, por ello quieren destruir a The God of High Schools. No toleran que otras aparte de ellos utilicen los Charyok. Se llevaron a Taejin porque quieren utilizar su fuerza. Moonji le dice a Mori que si obtiene el poder suficiente para ganar The God of High Schools, les dará información para que pueda recuperar a su abuelo. Taek se reúne con los de Nox. Este aún no se une a ellos, solo laboró para obtener una información a cambio. Mató a Feilong y afirma que será él quien quede con la llave. La semifinal de The God of High School comienza. El equipo de Seúl contra Helyoman. El primer encuentro será entre Han Dewi y Park Seung-ga. Ambos comienzan lanzando ataques por igual. Dewi lanzó un golpe pero se desestabilizó, ya que Seung-ga le dio un golpe en un punto exacto de la oreja que desestabiliza a tu oponente. Dewi contraataca y derriba a Seung-ga. Esta se pone de pie gritando que es una luchadora y ella aguanta hasta el final. Atacan a la vez y Dewi logra derribarla, quedando como el ganador. Seung-yoon se hace presente, le dice a Lippo que ya sabe por qué lucha en el torneo. Esta le dice que lo debe hacer por él mismo. Ella está bien, debe luchar porque le gusta hacerlo, no para salvarla. Eso no es lo que ella quiere. Sang Madeon, líder de Nox, se encuentra mandando al cielo a los participantes del torneo que asesinó. Moonji entra a la habitación de Mandeok. Este sabe que hacen los torneos para despertar a la llave durmiente. Unas runas se graban en los ojos y en las manos de Mandeok. Comienza a salir una espada enorme del cielo. Moonji utiliza todo lo que tiene para intentar detenerla. La espada va directamente al ring. El segundo combate se enfrentan Jin Mori contra Park Lippo. Mori dice que con él debe empezar con todo. Lippo le dice que una de sus técnicas de taekwondo no podrá ganar. Ambos atacan a la vez, pelean con todo. Lippo lo derrumba y encuentra las debilidades de Mori. Ambos usan sus técnicas únicas, pero estas técnicas desgastan mucho a Mori, por lo tanto para seguir luchando será bastante complicado. Moonji no logró detener la espada, ya que Mandeok creó más runas y trajo un dios. Este dios tomó la espada gigante. Taejin le pidió un favor: si se llega a topar con Mori de grande, le debería enseñar algunas cosas. Un borracho que tiene de Charyok a The Six. Comienza a luchar y lanzar cosas a Dios, que llegó al mundo. Los árbitros también lo atacan. Moonji sigue intentando detener todo con su magia. El borracho lanza un artefacto divino por medio de su portal. El artefacto muerde la espada y se parte en dos. Terminó tanto el dios como la espada se fueron. Mori no se detiene, sigue luchando para ganar la pelea, para recuperar a su abuelo. Lippo le nombra a su abuelo para provocarlo y lo llama débil. Mori utiliza la técnica espada luz luna y una de las técnicas de Daewi. El combate de Lippo parece como si estuviera enseñando a Mori. Ambos lanzan sus ataques más fuertes mientras Lippo cae al suelo. Recuerda aquel día que conocía a Taejin. Mori es muy fuerte, pero Lippo no se puede permitir perder. Lippo se pone de pie y un gran poder irradia a su alrededor. Su cabello es blanco y orejas de lobo salen de su cabeza. La llave se ha despertado. En el reino celestial, durante la era mitológica, un zorro de 9 colas consiguió un poder descomunal. Tras un milenio de entrenamiento, le encomendaron proteger el Augusto de Jade y superar incontables crisis a su lado. No obstante, el Augusto de Jade llegó a temerle y acabó ordenando que ejecutaran al zorro. La tradición enfureció al zorro y este destruyó la mitad del reino celestial antes de bajar a la tierra. El zorro había gastado todo su poder, pero juró vengarse de Jade y se sumió a un largo sueño. Todos están sorprendidos con esta nueva imagen de Lippo. Mori ataca a Lippo, pero sus golpes no le hacen absolutamente nada. Lippo, ahora con el poder del lobo, es el doble de fuerte. Los ataques de Mori no le afectaban en lo absoluto. Mori no se rendirá. Ambos atacan a la vez. El poder de ambos ilumina todo lugar. Lippo estaba por acabar con Mori, pero a este los ojos le cambiaron de color, como si algo acabara de despertar en él. Destruyó todo el fuego de Lippo. Había creado el techo del ring, desapareció, solo había nubes. Mori usó todo su poder. El poder del zorro desapareció. Solo quedó Lippo, que siempre conocieron, o eso creían. El ganador del torneo es Mori. Moonji se encontraba peleado con Mandeok. Ninguno puede creer que Mori venció al espíritu de 9 colas. Tampoco saben de qué espíritu es ese poder. Moonji llama para que se aseguren y curen a la llave. Nadie sabe qué es lo que sucederá. Aunque Lippo perdió, no estaba triste, cumplió una parte de su promesa. Mori entró a la habitación a hacerle compañía a Lippo, le dio una sosa y discutían por quién estaba más adolorido. Seung-ga los regaña, ya que si siguen actuando como niños jamás se verán a recuperar del todo. Mori estaba a punto de ir a dormir, pero Lippo quería comentarle algo a Mori. Mori le cuenta de su abuelo a Lippo, que sigue con vida pero está desaparecido. Debe ganar si quiere información sobre el
paradero de su abuelo. Lippo le advierte que su oponente final es Laek, es peligroso, es cruel y despiadado, no le importará que tanto daño te haga, te destroza por completo. Lippo confía en él, sabe que lo logrará, le pide que lo llame hermano Lippo, ya que Lippo es mayor. Jugok salió débil de su habitación dispuesto a vencer a Laek. Cuando lo ve, lanza distintos ataques, su compañera va hacia donde Jugok. Laek acaba con él mientras organizaba a Jugok, le pidió su fuerza y la tomó. Jugok era una bestia totalmente diferente, este absorbe a las personas y se vuelve más fuerte. Laek acabó por completo a Jugok, su bestia se comió a la mitad de su cuerpo. Los amigos de Lippo se encuentran con vida, pero la chica perdió una pierna y el chico su brazo. Lippo estaba devastado mirando la escena, estaba enojado y Laek solo hacía comentarios para hacerlo enojar. Lippo no lo aguantó y se lanzó sobre él. Mandeok invocó aproximadamente a 100 millones de especies del cielo. Estas venían a atacar. Este decía que era hora de purgar la llave. Munji declara que The God of High School termina en ese instante. Mandeok invocó a su dios todopoderoso. Este le daría un nuevo inicio a la humanidad, lo que tanto necesita, un nuevo comienzo. El abuelo de Jugok jura que vengará su muerte, así le cueste la vida. Laek, luego de la paliza que Lippo le dio, prometió que siempre sería un ganador y sería el más fuerte. Cuando obtuvo sus poderes mató al anciano que lo crió, el cual era como su padre. Lippo libera el poder del zorro y Laek crea bestias. Lippo las destroza, el dios bajaba cada vez más. Si hace contacto con la llave todo el mundo desaparecerá. Eso es lo que desea Mandeok. Laek y Lippo siguen luchando. Laek crea una bestia gigante, esta bestia se los come a ambos, luego explota y los libera. La llave se separó del cuerpo de Lippo. Laek estaba por tomarla, pero una de las criaturas divinas la toma. The Six le quita la llave a la bestia con ayuda de su discípulo, sin embargo se cae y quien la tiene es Mandeok, pero luego la llave termina en manos de Mori. En medio del conflicto, Estados Unidos manda misiles para detener la invocación del dios, pero en vez de ser una ayuda solo estaba poniendo a todos en la situación más difícil de lo que ya estaba. Munji, para protegerlo, transporta a algunas de las personas a una especie de universo paralelo. Ya estando acá, Laek se enfrenta con Mori por la llave mágica. Munji seguía en la ciudad y avisaba a las personas sobre los misiles que venían de camino. Claramente toda la ciudad estaba totalmente alarmada por todo lo que estaba sucediendo. Toda esa situación acabaría con toda la ciudad en cuestión de segundos, hasta que uno de los discípulos de The Six transportó a todas las personas a un lugar seguro. Este seguía en Seúl y destruyó todo con ayuda de los misiles, tanto al dios que invocaban y a las personas de Nox. Fueron destruidos, pero sacrificó su vida. En medio de la pelea, cuando todo el Seúl estaba bien, Leek y Mori vuelven a Seúl en un momento a otro. Laek le quita la llave a Mori. Laek se la come, se transforma en un bebé para luego en menos de 2 segundos convertirse en un dios. Nadie podía luchar con Laek, como dios era mucho más poderoso, era imposible causarle así sea la más mínima herida. Pero Mori no se rendiría, corre hacia Laek afirmando que no es el mismo de antes, comienza a luchar nuevamente con Laek. Dawi y Mira ayudaron. Mori es herido y Mira lo lleva a un sitio a revisar su herida. En eso Laek lanza su arma hacia ellos, pero Dawi es quien recibe el impacto para salvarlos. Mori comenzó a recordar quién era realmente. Una corona apareció en su cabeza, un gran arma cae del cielo y sus ojos se tornan de azul. Mandeok lo observa impactado y lo reconoce como Kitian Dansheng. La llave fue hacia él ya que este era su guardián. Laek se pregunta qué es ese poder. Mori vuelve su espada chiquita y comienza a luchar con Laek. Ambos tienen una habilidad impresionante. Llega un punto donde luchan tan rápido que es imposible verlos. Mori comienza a lanzarle puñetazos a Laek, logra derribarlo. Cuando Laek está en el suelo, invoca el poder de las nubes y el cielo. Unos rayos caen sobre él. A diferencia de las personas que utilizan el Chariok, es que Mori no lo hace. Él no usa el poder de los dioses. Él es un dios. Es el rey mono. Laek cayó al suelo. Ya no le tenía poderes de un dios. Mandeok huyó junto a los dos únicos integrantes de The Nox, que seguían con vida. Luego de vencer a Laek, o eso fue lo que todos creyeron, ya que este se convirtió en un gran monstruo gigante. Mori estaba algo descompuesto, por lo tanto no podía luchar así. Lippo se hace presente. Mira y Dawin y Mori comienzan a luchar con el monstruo gigante hasta vencerlo. Cuando Laek estaba a punto de morir por ser comido por uno de sus propios monstruos, recordó el momento de cuando su madre lo abandonó, lo vendió y lo dejó con un anciano. Lippo le ofrece su mano para salvarlo de ser devorado. Este se niega y el monstruo lo devora por completo. Cuando Laek desapareció, un fragmento de la llave salió de él. La compañera de Laek, que golpea a Dawin, se encontraba perdida en una cueva. Una tarjeta de The Six apareció ante sus pies y a frente a ella una gran puerta. La chica despertó a Kim. Esta se quejaba porque la despertó 2 semanas antes. Esta se queja porque el santuario quedó destruido. Aclara que se le advirtió a Munji y este no la escuchó. Cuando ve a Mori, lo comienza a golpear porque no la recibió de la manera correcta. Ella es mucho mayor y más importante que él. La chica menciona que no me importa lo que haya pasado, pero mira, Mori y Dawin son los ganadores de The God of High Schools. Kim es progenitora del mundo y miembro de The Six. Esta es capaz de cumplir cualquier deseo, menos revivir a los muertos. Mori va a pedir la ubicación de su abuelo, pero al ver a sus amigos que perdieron parte de su cuerpo, decidió pedir como deseo curar el cuerpo de todos los heridos. Luego de curar a los heridos, Kim, por ser despertada 2 semanas antes, no tenía suficiente poder, por lo cual se encogió como una niña. Kim, antes de irse, le dice a Mori que Taijin sigue
sigue con vida. Siente su presencia, débil pero aún la siente. Mori se emociona y luego se desmaya ya que consumió todo su poder. 3 meses después, ya todo había vuelto a la normalidad. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra Dios en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.